Donem la benvinguda a l'estudi 1 de Ràdio Televisió Valenciana als 4 candidats a la presidència que participen d'este debat. D'esquerra a dreta, per part d'Esquerra Unida del País Valencià, participa en este debat la seva candidata a la presidència de la Generalitat, la senyora Marga Sanz. Senyora Sanz, bona nit, benvinguda. Bona nit, moltes gràcies. L'actual president de la Generalitat i candidat a la reelecció del Partit Popular, el senyor Francisco Camps. President Camps, bona nit, benvingut. Bona nit i moltes gràcies. El senyor Jorge Alarte, candidat socialista a la presidència de la Generalitat. Senyor Alarte, bona nit i benvingut. Bona nit, senyor Carrao. Senyora Sanz, el seu torn. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, pues en primer lugar agradecerles que nos puedan dedicar unos minutos de su descanso para escuchar los planteamientos que las distintas fuerzas políticas que concurrimos a las elecciones de este mes de mayo podamos en estos momentos explicarles y ofrecerles. Y dicho esto, sobre las señas de identidad, nosotros, Esquerra Unida, ha tenido muy claras algunas cuestiones que venimos defendiendo y que seguimos defendiendo. El término País Valenciano, que constituye una parte de nuestro nombre y que estará en las papeletas de votación el día 22 de mayo, la unidad de la lengua, la estrecha relación que debe existir entre las comunidades que compartimos lengua y cultura, y señor Camps, no entendemos en absoluto lo que está pasando y lo que están haciendo con TV3, y desde luego el máximo techo competencial para el País Valenciano, un máximo techo competencial que debe estar avalado por una financiación digna, justa, que en estos momentos no tenemos, y desde luego en un marco de solidaridad. Pero también quiero dejar muy claro que las señas de identidad del País Valenciano han sido jaleadas por el Partido Popular para crear odio y crispación en nuestra sociedad. Y esta noche, precisamente, se plantean como primer elemento del debate para soslayar algo que es fundamental y que seguramente serán los problemas que todos ustedes están teniendo en estos momentos en el corazón y en la cabeza, que es el paro, la crisis y la corrupción. Porque el Partido Popular ha extendido la corrupción por el País Valenciano. Porque el Partido Popular, y señor Camps, usted debería pensar que no debería encabezar la lista de su partido. Usted debería pensar que es posible que en pocas semanas pueda estar sentado en el banquillo de los acusados al lado de los cabecillas de la trama Gürtel. Y eso nos sitúa a las instituciones valencianas en una posición de franca debilidad democrática. Y a Esquerra Unida le preocupa la calidad de nuestra democracia. A Esquerra Unida le preocupa en estos momentos que ese giro social y ese giro ético que necesita el País Valenciano no tenga la fuerza que debe tener la regeneración democrática, la regeneración política que nosotros y que todo el mundo en estos momentos está exigiendo. Cada vez más son valencianos y valencianas que salen a la calle exigiendo ética, exigiendo transparencia, acabar con el oscurantismo. Y miren, si algo tiene claro Esquerra Unida del País Valencià, es precisamente una cosa: hacer de la ética y de la transparencia una seña de identidad de nuestro país, porque es la base imprescindible para el bienestar y la democracia en nuestra sociedad.